Iglesia Tiempos de Victoria presenta el estudio del día 19 de marzo de 2026, intitulado Mi debilidad, mi fortaleza. Hoy quiero compartir con ustedes de nuestras debilidades, que nuestras debilidades se conviertan en fortaleza. Porque evidentemente el enemigo nunca va a atacar una fortaleza en nuestras vidas, jamás lo va a hacer, pero sí va a atacar nuestras debilidades. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener bien en claro, es que el enemigo de nuestras almas, él trabaja de diablo, él es diablo, trabaja de eso, y él se dedica a conocerte, se dedica a conocerte milimétricamente. Así como Dios te conoce, Dios no se dedica a conocerte porque Dios te creó. Dios no se dedica a conocerte porque somos de Dios. Él nos creó, Él conoce la fibra más íntima de nuestras vidas, pero Satán no. Satán a nosotros no nos creó, Él es un ser creado. Como ser creado y como un ser revelado, que se rebeló en contra del sistema de Dios, Él se dedica a conocerte específicamente, tus aciertos, tus virtudes y tus debilidades. Aparentemente el apóstol Pablo lo entendió perfectamente porque Pablo agarra y dice, diga el débil fuerte soy. O en otra ocasión dice, me gozo en mi debilidad, porque en mi debilidad se perfecciona el Señor. Estoy parafraseando un poco. Me parece como que el apóstol Pablo entendió esa parte. Por eso que él agarra todas sus debilidades y las convierte en fortalezas. También es un ser falible. No se olvide que en un momento a Pablo le dan un golpe y él se enoja. A Pablo lo tienen ahí atado y le dan un golpe y Pablo se da vuelta y le dice, Dios te golpeará a ti. Enojado. Se enoja, y porque es un ser humano, igual que cualquiera de nosotros. En un momento en el que Pablo está detenido, que él está pasando un estrés, porque está detenido, lo tienen ahí preso, y encima lo golpean, el mismo hombre de Dios que nosotros vemos, que tiene revelaciones, que Dios le habla y todo, se salió del eje por un solo golpe. En ese momento el enemigo vino y tocó su debilidad, y fue permeable. Porque entró, lo golpean a Pablo y Pablo dice, Dios te golpeará a ti. Es como si alguien te hace algo a vos y vos le decís, ya vas a caer. Está mal, porque salimos del eje. Bueno, eso le pasó al apóstol también. Pero está muy bien porque es un ser humano. Y estuvo muy bien que la Biblia relate eso, para que nosotros no idealicemos a la gente. A veces se idealiza a los personajes bíblicos de tal manera que decimos, yo nunca voy a poder ser como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. Sí, vas a poder ser porque ya lo negamos a Jesús 1000 veces. Somos Pedro y salimos del eje cientos de veces, somos Pablo. Somos todos, con un condimento que ahora nosotros en este tiempo tenemos que ser nosotros mismos y tener una identidad en Jesús. Pero bien, vuelvo al punto, el enemigo va a atacar siempre nuestras debilidades. Nunca absolutamente va a venir a atacar una fortaleza tuya. Por ejemplo, todos sabemos que hoy hay una crisis económica a nivel mundial, esto no es algo que afecte solo a la Argentina. Hay una crisis económica. Así como hay una crisis económica en el mundo, también hay cristianos por todo el mundo. Y hay mundanos por todo el mundo. El enemigo sabe muy bien que vos ya sos maduro en el Señor. El enemigo sabe muy bien que si hoy te toca pasar y comer solo arroz hervido, vos no vas a blasfemar, ni siquiera vas a dejar de congregar. Porque hoy te tocó arroz hervido. Hoy se come papa hervida. No hay carne. Igual adorás a Dios y te vas a dormir. Bien, el enemigo sabe que esa ya es una fortaleza tuya. Vos creciste en esa área, te fortaleciste en esa área. Entonces el enemigo no va a venir a tocarte en la plata, en la economía. ¿Pero qué va a buscar? Una debilidad, sea cual sea. Ahí va a atacar. Entonces yo quería hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque el enemigo está golpeando en nuestras debilidades y se nota eso. Y está perfecto que así suceda, porque la única forma de que vos y yo podamos depender de Dios. Pero el punto está en entenderlo. Yo voy a compartirles ahora dos personajes bíblicos que compartieron sus debilidades en fortalezas. Y nosotros necesitamos realmente encontrar ese punto de inflexión en la que nos demos cuenta en qué somos débiles, en qué área nosotros somos débiles, en qué área nosotros se nos va el gozo. Hay un área, hay un punto en el día, hay un momento en tu día donde se te va el gozo a los zapatos. Hay un momento en el día donde pasa algo que te saca del eje, que vos venías en paz, en tranquilidad, y alguien dijo algo, alguien hizo un gesto, algo pasó, vino un recuerdo, algo sucede en un momento de tu día. No siempre pasa así, no todos los días es así, pero hay un momento donde nos asalta la debilidad y caemos 3, 4, 5 pisos para abajo. Y eso cuesta un montón levantarse.
Porque después de ese momento en el que uno cae 3, 4 pisos, lo primero que viene puede ser un recuerdo, puede ser un mal momento, puede ser... Pero si es un pecado el que te hace bajar, lo primero que viene después de pecado consumado es la culpa. Lo primero que aparece es la culpa, porque así funciona ese sistema. Y luego de que aparece la culpa, aparece la siguiente característica de haber dado a luz cualquier tipo de pecado. Una pequeña mentira o el pecado más horrible que podamos entender que pueda pasar por nuestras vidas. La segunda característica es: me siento un hipócrita, porque esto ya lo viví. Yo ya cometí estos errores y los volví a cometer. Entonces lo primero que viene es la culpa. Lo segundo que viene es el sentimiento de hipocresía, que nadie lo ve, que nadie lo siente, pero está vivo adentro mío. Y eso me debilita más. Y a veces yo les digo, hermanos, se les nota en el rostro. A veces logro darme cuenta, pero la mayoría de las veces no, quédese tranquilo. Pero estoy seguro que vos sí te das cuenta de que no somos ni la sombra de lo que deberíamos ser en Cristo. Ni la sombra de lo que deberíamos ser en Cristo, por lo menos ese día. Que uno agarra y dice: yo hoy debería estar en oración, en la búsqueda, hoy debería estar preparándome para ir al culto, preparándome para recibir, y sin embargo me siento un culpable, me siento un hipócrita y ni tengo ganas de ir a la iglesia. Pero voy a ir porque después el pastor dice, y aparecemos por la iglesia. Yo digo, convirtamos nuestras debilidades en nuestras fortalezas. No es de un día para el otro, porque primero hay que descubrir cuál es mi debilidad. Primero tengo que descubrir en qué área el enemigo me lastima, me daña. Y no es tan fácil, porque uno no es objetivo cuando habla de uno mismo. Y acá habría que ser absolutamente objetivo, sentarse con uno mismo y con Jesús y decir: Señor, hablemos, charlemos. ¿En qué área? Mostrame. Yo me puedo dar cuenta en qué área soy débil, pero mostrame vos. ¿Dónde está esa debilidad? ¿Por qué viene? ¿De dónde aparece mi debilidad? Porque ese es el único lugar por donde el enemigo puede entrar. Y si hay varias debilidades, son varios flancos por donde puede entrar el enemigo. Pero tenemos que cerrar esas puertas que hacen que el enemigo pueda entrar. Somos permeables muchas veces. Y deberíamos ser impermeables porque estamos en Cristo y nosotros somos los que nos llenamos la boca diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso son verdades de la Biblia, verdades bíblicas que deberían ser verdades en nuestras vidas. Y lo son. Pero vuelvo a insistir, hay un momento en el día donde el gozo se va a los zapatos. Hay un momento en el día donde te agarra hambre y la comida no está y te bajó el azúcar en sangre y ya no, ni un chiste, tenés hambre o tenés sueño o una dolencia. Nuestras debilidades tienen que convertirse en fortalezas. Cuando hablo de debilidades, obviamente estoy poniendo dentro de esa misma bolsa los pecados, Pero no, una debilidad no solamente tiene que ser un pecado. Una debilidad no solamente tiene que ser un pecado. No necesariamente tiene que ser algo que me lleve a hacerle daño a alguien. Bueno, si hablamos de pecados débiles en cuanto a que si yo te busco te encuentro enseguida, vos sos débil. Yo a donde te chuseo un poquito te encuentro. No tenés una inteligencia emocional para darte cuenta que no es Pablo el que te está atacando, es el enemigo. Cuando yo tomo las cosas como algo personal, yo creo que vos me estás atacando. No, porque María me dijo, no es María. Hay alguien que a María la está usando y me está atacando. Emocionalmente tengo que estar bien parado y tengo que encontrar en esa debilidad mi fortaleza. Entonces tengo que empezar a prepararme. Si cada vez que alguien te va a decir algo, vos vas a saltar como leche hervida, esa es tu debilidad. Entonces ponete a entrenar. No se entrenan solamente los músculos. Aunque van al gimnasio, no se entrena solo el músculo. También se entrena la cabeza. También se entrenan las respuestas. También se entrena el alma, se entrena el espíritu, no solo el cuerpo. Lo dijimos recién, no se salió del eje Pablo. Cuando le dieron un golpe, se dio vuelta y le dijo: Dios te golpeará a ti. Y lo maldijo. Se enojó Pablo. Porque la Biblia relata esas cosas porque son nuestras debilidades, nuestra humanidad. Nuestra humanidad. Y está muy bien que la Biblia lo relate. Porque así nosotros podemos mirar a los personajes de la Biblia y no idealizarlos. Al único que podemos idealizar, que lo podés idealizar, es a Jesús. Y ni siquiera lo tenés que idealizar, porque Él es todo. O sea, confía en Él. Ni siquiera tenés que agarrar y decir, no, porque mi ideal es Jesús. No, confía directamente. No lo idealices. Confía en Él. Pero después a ninguno. El carácter se forja en medio de las pruebas. El carácter se forja en medio de una lucha. Prueba y lucha son cosas diferentes. Una cosa es una prueba. Dios te está probando. Y otra cosa es una lucha.
Dios no te lucha, porque Él no tienta a nadie. Si estás en lucha, estás peleando directamente con Satán. Si estás en prueba, es Dios. Las oraciones son diferentes. Señor, estoy en esta prueba, quiero salir victorioso, ayúdame. Satán, me querés luchar, la sangre de Cristo tiene poder. Yo me levanto en la fe y voy a hablar con Jesús. Vos no tenés arte ni parte conmigo. Entonces yo identifico lo que es una lucha y lo que es una prueba. En medio de los tiempos, de las esperas, se va formando el carácter cristiano. ¿Cuáles podrían ser las debilidades? Una debilidad, por ejemplo, podría ser lo que dije, ¿no? Si yo te busco y te encuentro. Pues eso es una debilidad. El enemigo sabe muy bien en qué área te va a tocar y en qué área no te va a tocar. Otra debilidad, hablando ya más de pecados y hablando más de ministerios, por ejemplo, podemos hablar de hombres y mujeres, por supuesto, que si son llamados para ser adoradores, a esa persona no se la va a atacar con fiebre, ni se la va a atacar con el dinero, ni se la va a atacar con que algún hermano lo busque. Lo va a atacar con toda la artillería para que entre el pecado dentro de su cabeza y en su corazón, para que cuando tenga que adorar se sienta el peor de todo. Va a querer apagar la adoración. Cada persona que tenga un ministerio, los que predicamos, por ejemplo, yo siempre digo, mire, amado hermano, guarda con lo que dice cuando está predicando, porque Dios le va a probar lo que usted dice ahí abajo. Bien, esa es la mejor parte, Dios te va a probar, pero el enemigo después te va a luchar. Porque cuando vos digas algo que después no cumplís, no es que quedó ahí, vos decís, bueno, el enemigo viene y dice, vos hablaste, vos dijiste, vos no tenés perdón de Dios. Vos lo dijiste ahí adelante de todos tus hermanos. Y vos decís, sí, yo lo dije. Y empezás a litigar con el enemigo, en vez de hablar con Dios. Empezás a hablar con Satán. Y es inconsciente. Y eso empieza a debilitarnos y a debilitarnos. Y se ve en las reuniones, se ve en la iglesia, se ve en las ganas, se ve, se nota. Y no está mal, el enemigo nos va a venir a pegar. Pero no le den el gusto. No le den el gusto, peleen. Los que somos fuertes debemos tener una inteligencia emocional para soportar la flaqueza de los débiles. Vos tenés que entrenar tu cabeza. No podés terminar discutiendo, menos por la palabra de Dios. Antes, hace años atrás, por ahí los que somos más antiguos de la iglesia, recordamos que antes en las iglesias se hacían espadeos bíblicos. Con esos espadeos bíblicos, lejos de edificar la iglesia, traían peleas dentro de las iglesias. Porque eran pequeños debates que se armaban sobre una misma palabra. Entonces uno decía, no, porque la Biblia dice, y el otro y Ángel decía, no estoy de acuerdo, porque la Biblia dice, no, pero hermano, fíjate, el espadeo bíblico se convertía en un debate que no tenía fin, y lo que dice nuestro hermano dice, soporten al débil en la fe, no para contender. No podemos terminar discutiendo, menos por la palabra de Dios, menos por eso. Y después dice, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Por eso es que eso en un lenguaje muy evangélico, muy cristiano, soportar la flaqueza de los débiles, se lo digo más al lenguaje de hoy. Inteligencia emocional. Hace años atrás, si nosotros íbamos a comprar un boleto para viajar a algún lado ahí en Retiro y nos trataban mal, capaz que terminábamos discutiendo porque por lo menos diga buen día, buenas tardes, diga gracias, mal educado. Hoy a mí me puede decir lo que quiera, yo pego media vuelta y me voy porque yo no voy a perder mi paz interna por tus frustraciones. No lo puedo perder. Yo voy a perder mi paz interna por alguien que amo, por alguien que me duela, lo que me importe lo que me está diciendo. Pero tenés que tener inteligencia emocional. Si mañana viene tu jefe te reta o tu jefe te dice algo, ¿te vas a poner a llorar como una criatura? Si es tu jefe, si es una persona que ni siquiera tiene injerencia, que no sabe ni lo que vos comés, ni cómo vivir, no sabe ni a dónde vivir, no tiene idea de nada, él solamente da órdenes. ¿Me va a sacar a mí el gozo? No. Pero si me habla mal mi hija, me habla mal mi esposa, por ahí sí me sacan el gozo, porque me importa lo que dicen. Me habla mal mi hijo, me importa lo que dice. Me habla mal usted, me importa lo que usted dice. Pero después tenés que ser inteligente emocionalmente para soportar la flaqueza de los débiles. Están por todos lados. Nosotros somos fuertes. Tenemos que entrenar que nuestras debilidades se conviertan en nuestras fortalezas. No es de un día para el otro. Hay que buscarlas. Juan el Bautista, obviamente después fue Juan el Bautista. Juan, cuando fue concebido en el vientre de Elizabeth o Isabel, y se encuentra Isabel o Elizabeth con María, que en realidad es Miriam, cuando se encuentran, el Espíritu Santo que estaba en el vientre con Jesús hace saltar de alegría a Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá.
Juan nació, ese nene creció, su papá era sacerdote. Pero ustedes noten que Juan el Bautista dice que se había ido al desierto y comía langostas y miel silvestre. ¿Por qué se fue al desierto? Juan el Bautista, o Juan, que después fue Juan el Bautista, empezó a crecer y como él ya tenía el Espíritu Santo desde que era bebé, empezó a ver a su papá, sacerdote, con sus errores. Empezó a ver a los amigos del papá, sacerdotes, con sus errores. Empezó a ver la corrupción moral y espiritual que había en Israel. Y como eso, bajo la ley, si el padre era sacerdote, el hijo iba a ser sacerdote, Juan viró y dijo, yo voy a terminar siendo un corrupto igual que esto, yo me voy. Y se fue al desierto. Y en el desierto fue ministrado por el Señor. Cuando volvió envuelto en llamas. Cuando él regresó, dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista empieza a predicar, la gente se empieza a convertir, ungido, lleno de la gloria de Dios. Pero llegó el momento, porque Juan también era un hombre, llegó un momento donde lo encarcelaron. Y cuando él se salió del eje, dudó. Entonces él agarró y dijo, che, ¿será que este era el Cristo? ¿Tendremos que esperar a otro? Jesús no le dice, hipócrita, predicaste mentira, no creíste. Jesús le dice, andá y decirle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen. Andá y decirle que sí, se quede tranquilo. Pero sí, fue una debilidad, pero de un momento. Bien, vamos a ver un ejemplo, el de Moisés. Cómo su debilidad se convierte en una fortaleza. Moisés era muy inseguro, muy inseguro. Vamos a Éxodo capítulo 4, verso 10, del 10 al 12. Su debilidad era la inseguridad para hablar. Él se consideraba torpe de labios. Él no confiaba en sí mismo. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. O sea, lo que le está diciendo es, yo antes era torpe de labios, y ahora que vos me hablás, sigo siendo el mismo tonto, sigo siendo el mismo torpe, ni antes ni ahora que hablo con vos. Claro, él no confiaba en él mismo. Entonces le dice, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entre otras palabras, manda a otro. Y ahí se enoja el Señor, porque está litigando con el mismo Señor. Le dice, yo estoy contigo, yo seré tu boca. Yo hice al mudo, al sordo, al ciego. Andá y habla. No, manda a otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Le está diciendo lo que va a pasar. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y les enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés se siente tan mal de que él no sabe hablar que cuando Dios lo comisiona, él le dice, manda a otro. Yo no sé hablar. Dios se enoja, manda a otro. Es como que está pidiendo ayuda. Ayúdame, manda a otro, no me hagas esto, no me quemes. Dios se enoja. Dice, yo no conozco a tu hermano Aarón, así como te conozco a vos, que vos no confías en vos, que sos torpe de lengua, conozco a tu hermano Aarón, que es un varón elocuente, de buena palabra, pero yo te elegí a vos. Entonces, cuando Dios elige a alguien, lo único que tenemos que hacer es sacar a flote nuestra debilidad y convertirla en una fortaleza. Y esa debilidad que tenía Moisés, que era torpe de labios, terminó siendo su fortaleza, porque esa torpeza de labios hizo que Moisés siempre dependiera de Dios. Imagínate que Moisés con el uso empieza a hablar y cada vez habla mejor y los mensajes le salen más lindos y cada vez es más creíble y cada vez. Entonces ya no confía tanto en el Señor. La fortaleza aparece en medio de una debilidad. Entonces Moisés le dice, manda a otro. Yo conozco que eres torpe de labios. Conozco a tu hermano Aarón, que es elocuente. Mi plan se va a cumplir. Te lo pongo a él para que te ayude. Andá con él. Vos le vas a decir a él lo que tiene que decir. Él va a hablar frente al pueblo. Yo estaré contigo, obviamente con Aarón. Pero la confianza nunca la podía perder. La confianza en Dios no la podía perder. Uno no puede perder la confianza en Dios porque ahora domina algunas historias bíblicas. Uno no puede perder la confianza en Dios porque ahora
algunas de mis debilidades son fortalezas, el enemigo no me puede tocar. Nunca. Al contrario, siempre tenemos que depender de Dios. Siempre tenemos que depender de Dios. Este es el caso. A él le dice, él hablará por ti al pueblo. Yo voy a hablar con vos, Moisés. Vos le vas a transmitir a Aarón. Aarón va a hablar al pueblo. Él será por profeta y tú serás a él como si fuera Dios, porque está hablando lo que yo te digo. Es que Dios lo eligió a Moisés. Y Moisés tuvo que vencer esa torpeza de labios, porque el problema no era solamente hablar con Faraón. Él tuvo que guiar a un pueblo de 2,5 millones de personas. Está bien que estaba Aarón al lado de él para hablar, pero cuando se sentaba Moisés y se sentaban los líderes de las 12 tribus, ahí había que hablar. Y si Moisés le patinaba la lengua, bueno, va a tener que vencer esa parte, pero es el líder. Y por algo los líderes lo respetaban, por algo a él lo respetaban, por algo las cosas sucedían. No lo respetaban porque hablaba muy bien, lo respetaban porque Dios estaba con él. Porque cuando Jehová le decía, acércate al monte, yo voy a hablar con vos, y no se acerque nadie, ni siquiera un animal, porque lo quemo, se acercaba a Moisés, subía y después Moisés bajaba, la gente temblaba. O sea, ya no importaba tanto si hablaba bien o no hablaba tan bien. Acá importaba que había un fruto, había un testimonio. Pero el primero que tenía que entender eso era Moisés. Porque Moisés decía, yo no sirvo para nada porque no sé hablar. Y todos nosotros, dentro nuestro, primero el que habla, tenemos debilidades por las cuales no queremos hacer ni siquiera un videíto para mandarle a un familiar, porque decimos, no me quiero ni escuchar como yo hablo. No me gusta, no mando audio porque no me gusta, no me reconozco en el audio. Imagínate si tienes que hablar entre 2 millones de personas y encima sos tartamudo. Es complicado. Pero esa debilidad de Moisés tuvo que convertirse en una fortaleza. Él no confía en él. Dios le enseña, vos tenés que confiar en mí, no en vos. Si yo te digo andá, andá. Y ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Si Dios nos llamó, si Dios dijo que hagamos algo, es porque Él vio nuestro potencial, pero el enemigo se va a encargar de mostrarte tu debilidad. Convertir tu debilidad en fortaleza. Si se te van las cabras enseguida y perdés el gozo, trabaja en esa área. Si cuando te dicen algo, vos enseguida querés contestar, trabaja esa área. Si el problema es los ojos vagabundos, trabaja esa área. Si el problema es el dinero, trabaja esa área. Trabaja tu debilidad para que se convierta en una fortaleza, para cerrarle puertas al enemigo. El enemigo se va a encargar siempre de tratar de buscar alguna beta para seguir entrando. Pero eso funcionó siempre y seguirá siendo así. Pero hoy yo agarro y digo, vamos a buscar en nuestras debilidades convertirlas en una fortaleza. Él tenía una debilidad, soy un tonto, no sé hablar, no sé comunicar. Bueno, vos confía en mí, vos andá y hacé tal y cual cosa. Y tuvo que guiar, ese hombre tuvo que guiar a un pueblo de 2,5 millones de personas. Y lo terminó guiando hasta sus últimos días cuando se fue. Y lo guió, y fue un éxito, con sus virtudes, con sus debilidades, con sus errores. Moisés tuvo muchos errores, ahora vamos a ver algunos. Tuvo muchos errores. Ahora el segundo ejemplo, el de Gedeón. Él se veía a sí mismo como el más débil de su familia. Tenía miedo y tenía dudas. Ahora lo vamos a ver. Terminó liderando un ejército pequeño, pero terminó confiando en Dios. Venció a un enemigo mucho mayor. Vamos a Jueces capítulo 7, del 2 al 7. Gedeón pidió señales. Era tantas las dudas que tenía que le pedía señales a Dios. Si sos vos, que pase tal cosa. Pasaba. Al otro día, si sos vos, que pase ahora lo contrario. Y porque tenía duda en su corazón, porque él se sentía mal, porque su familia era pobre, porque su familia era pequeña, porque no eran guerreros, porque había un montón de cosas, pero Dios lo eligió a él. Y esa debilidad que él tenía tuvo que convertirla en una fortaleza. Dios lo ayudó, por supuesto, como nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Lo que le dije hace un rato, de comenzar, por ejemplo, a predicar y como ahora las predicaciones salen mejor, no necesito tanto a Dios porque yo sé predicar, por ejemplo. Y acá Jehová le dice, tenés mucha gente alrededor. No sea cosa que yo les dé la victoria y crean que ganaron ustedes. Sacame la gente, no, hay mucha gente. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tenga miedo y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que había 22,000 personas que iban a ir a la guerra con miedo, que iban a ir a una guerra que ellos sentían que no les pertenecía. 22,000 personas que iban a ir a una batalla
que no le encontraban el sentido, porque ellos tenían miedo. Jehová sabe todas las cosas, le dice, igual son muchos, el que tenga miedo que se vuelva. Yo me imagino la carita de Gedeón, ¿no? Cuando ve que le quedan 10.000, dice, bueno, con 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. ¿Viste que Dios prueba? Satán no prueba, Satán te lucha. Dios prueba. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Haceme caso a mí, Gedeón. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? A los 10.000 llévalos a tomar agua. El pueblo tenía sed. ¿Qué hicieron? 300 de esos 10.000 tenían sed, pero no soltaron sus armas. Se arrodillaron y miraban si estaba el enemigo y tomaban agua, porque estaban atentos. Pero todos los otros largaron las aguas, las lanzas, se tiraron al agua. No me sirven, porque por un poco de agua ya se olvidaron que hay un enemigo. No me sirven. Por eso Dios dice, yo te los probaré. 300 se llevaban el agua a la boca, estaban atentos. Todos los demás no estaban atentos. Bueno, con estos 300 te daré la victoria. Me imagino ahora la cara totalmente desencajada de Gedeón. Sin embargo, a Gedeón no le quedó otra hora que confiar en Dios. Y su miedo, su identidad, que era de una familia pequeña, una familia que no era guerrera, de una familia que no existía prácticamente, la tuvo que dejar a un costado porque ahora ni siquiera le preguntaron quién era su familia. Le dijeron, yo con vos voy a darte una victoria, a vos y a estos 300. Y él tuvo que sacar fuerza de donde no había y confiar en Dios. Nosotros tenemos que sacar fuerza de donde no hay y confiar en Dios, aunque nuestra casa esté pata para arriba. Aunque nos estén chuseando dentro de casa, fuera de casa, en la iglesia, hay que mantener una línea. Hay que mantener una línea de pensamiento en Cristo Jesús. No darle lugar al enemigo. El enemigo golpea, no te pongas a llorar adelante de él. Andá a llorar a la iglesia, así es el dicho, ¿no? A llorar a la iglesia. Bueno, andá a la iglesia, andá a tu cuarto de guerra, ahí llorá. De rodillas ante Jesús, ahí llorá. Ahí es el momento de llorar, de patalear, de lamentar, de gritar, ahí, frente a Jesús. Andar por la vida quejándome, andar por la vida diciendo, no sirve nadie para nada, estoy cansado de la vida. Eso es darle la gloria al enemigo, porque es lo que él quiere. Sentarme a mi mesa y en mi mesa, en vez de estar pasando un momento de tranquilidad y de paz, hablando más problemas, hablando, y viste lo que me dijo, y viste esto, y sacando, no estamos honrando. Y eso pues se nota, porque son nuestras debilidades que no se convierten en una fortaleza. A Gedeón no le quedó otra que salir a la batalla con 300 personas y Jehová. Y tuvo que sacar fuerza de donde él no tenía, porque el pueblo enemigo, después que él tira abajo una estatua de Baal, Dios le dice, agarrá un toro, andate a la vecindad de enfrente, tienen una estatua de Baal, cortala al medio, prendela a fuego y sacrificá el toro en holocausto ahí arriba. Él hizo tal como le dijo el Señor. Al otro día, cuando se levantaron los de aquel pueblo, vieron que su ídolo estaba caído, prendido fuego. ¿Quién hizo esto? Empezaron a averiguar. El hijo de Joás, Gedeón. Lo vamos a matar, nos tocó la virgencita, lo matamos a este. Se levanta el padre y dice, paren muchachos, si fue Gedeón que les tocó su ídolo, ¿no debería pelear su ídolo? ¿Qué hacen ustedes defendiendo a su Dios? ¿No debería defenderse solo su Dios? Tienes razón. Y lo maldicen a Gedeón, lo maldicen. Bueno, ahora te la vas a ver con nuestros dioses. Ahí empieza la gente a tener miedo de Gedeón. Ahí empieza el ejército enemigo a decir, pero este entonces es poderoso, porque nos tiró abajo uno de nuestros ídolos y no le pasó nada. Pero aún todavía Gedeón tenía miedo. Entonces Dios le dice, andá a la noche al campamento, metete y vas a ver lo que pasa. Y él se mete en el campamento enemigo, todo disfrazado, ¿no? Y escucha cuando un hombre le dice al otro, yo soñé que venían, que nos destrozaban, que perdíamos la batalla. ¿Y qué pasó? No es otra cosa que Gedeón, si Dios está con él. Y ahí Gedeón se da cuenta que Dios está con él y empieza a tener fuerza, y empieza a creer en Dios, y empieza a tener su fortaleza en Dios. Y vos decís, pero así cualquiera, sí, pero
Amado, hace 20 años que congregás y todos los días tenés un no temas. O sea, vos también ya deberías haber aprendido eso. Ah, pero a Gedeón le dijo Jehová. Y a vos te lo dice Jesús. Y a mí, todos los días de nuestras vidas. No temas, yo estoy contigo. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y podemos citar y citar y citar, y estamos en la misma condición. O sea, que nuestras debilidades se conviertan en esa fortaleza. No necesariamente tenemos que andar por la vida diciendo soy fuerte en esto, en el otro. No, no. Vos sabés muy bien, y yo sé muy bien, dónde están mis miedos. Dónde está ese muro que no puedo saltar. Yo lo sé. No te lo conté nada más. Se lo cuento a él. Pero vos lo sabés también. Nada más que no me lo contaste a mí o no se lo contaste al otro, pero lo sabemos. Entonces, como sabemos de lo que estamos hablando, vayamos con nuestra debilidad a Jesús, transformemos eso en fortaleza. ¿Cómo? Buscándolo a Jesús. Este es el muro que no puedo saltar. ¿Cómo lo voy a saltar? Dame una garrocha, tirame una soga, dame algo. No sé, hagamos algo, Señor, y déjame que yo pase este muro, porque esto se tiene que convertir en una fortaleza. No para alimentar el ego de uno, sino para avanzar en Cristo, avanzar en Jesús. No le queda otra al Hijo de Dios, porque no es que no le queda otra, no hay otra. A veces uno lo dice en un buen espíritu y dice, y no queda otra. No, no queda otra, no hay otra. Hay que confiar en Dios. El mismo Jesús dice, yo soy el camino, no hay otra. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Uno en un buen espíritu dice, y hay que buscar a Dios, no queda otra. Y lo entendemos lo que trata de decir la persona, y no queda otra, no queda otra, no hay otra. Es en Cristo, es por Cristo, es a través de Cristo, es con Cristo. No hay otra, porque Él es el camino, y Él lo dice. Entonces, lo que digo es, busquemos en medio de nuestras debilidades, de nuestras inconsistencias. Mire que estoy hablando de debilidades, no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de pornografía, no estoy hablando de mentiras, no estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de fornicación, estoy hablando de debilidades, miedos. Si yo ahora dijera, por decir, hermano, mañana que es feriado, el lunes que es feriado, nos encontramos a las 3 de la tarde, tengo 3.000 tratados, tenemos que salir y golpear puertas y vamos a predicar, pero más de uno va a venir con miedo. Porque es embromado ir a golpear una puerta. No sabes con qué te vas a encontrar. Y si te abren la puerta, ¿qué le decís? Hola, soy de la iglesia, vengo a decirte que Jesús te ama. Eso está bien, pero está trillado. Y te cierran la puerta en la cara. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de salir a predicar y antes de salir a golpear una puerta? Trabajar mis miedos, porque si no vas a venir un día y a la segunda vez que tengamos que salir a predicar, no venís. La fortaleza que se genera de una debilidad. Si fuera que la fortaleza viene con vos, todos seríamos Superman, todos seríamos Spider-Man, todos seríamos la Mujer Maravilla, porque la fortaleza viene... ¿De dónde salió la fortaleza de Superman? Y porque nació en el planeta no sé cuánto y venía con esa fortaleza. El cristiano es diferente. El cristiano tiene que sacar fortaleza del medio de una debilidad, porque el enemigo va a venir a atacar en tu debilidad. Yo me acuerdo un reportaje que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, que seguramente lo habrán visto, está dando vueltas por internet, y le dijeron sobre el Chapulín, y él dijo, la verdad, el Chapulín sí es un héroe. Superman no es ningún héroe, Batman no es ningún héroe, porque ellos son todopoderosos, dice. Pero el Chapulín Colorado ayuda a la gente cuando él tiene miedo, cuando él es un torpe. Él tiene miedo, él no sabe lo que va a hacer, él es tonto, es torpe, pero tiene un corazón que lo lleva, él es un héroe, realmente es un héroe. Y si lo analizás, decís, sí, tiene razón. Crecimos con el Chapulín Colorado diciendo, qué tonto el Chapulín, mirá las que se mete, pero el creador del Chapulín dice, no, yo lo escribí pensando que este realmente sí es un héroe, que es mayor que Batman, que Superman y que los de la Liga de la Justicia, porque ellos tienen todos los poderes. El Chapulín no. Entonces, la fortaleza tiene que nacer de una debilidad importante. Y nosotros tenemos que buscar nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que meternos a orar y hacer, cada vez que vamos a hacer algo, que nuestra debilidad se convierta en una fortaleza de bendición, una fortaleza de bendición, que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude, y lo está haciendo. Que no tiene que ver con pecados, o sí tal vez, tiene que ver con que es tanta la lucha, es tanto los golpes, es tanto lo que el enemigo ataca y ataca y ataca, que nos estamos quedando sin ganas.
Nos estamos quedando sin fuerza. Este mensaje es una ayuda a la iglesia. Amados hermanos, conviertan sus debilidades en fortaleza, porque no los va a atacar en otro lado, que ahí el enemigo va a seguir ahí golpeando, porque sabe que por ahí entra. El enemigo golpea la puerta de tu corazón y vos, como estás distraído, abrís la puerta. Y él se mete, se quiere entrar, se quiere meter. Y vos haces fuerza y lo sacás. Pero pudo meter un dedo y la puerta ya no se cerró. La puerta quedó entornada y vos haces fuerza y él se quedó ahí con un dedo. Y espera hasta que vos te canses. En un momento vas a querer respirar. Metió el segundo. Y vas a querer respirar de vuelta. Y metió el tercero. Y la puerta cada vez queda un poquito más abierta. Vos estás luchando, estás pidiendo. No, acá este lugar, el corazón es de Jesús. Pero ya metió el dedo. Hasta que logre meter el dedo y la pierna. Hasta que logre meterse un poquito más. Cuando quisiste acordar, entró. ¿Y qué me estás queriendo decir? ¿Que estoy endemoniado? No, ¿qué endemoniado? Ni por las tapas. Estoy diciendo que encontró tu debilidad y se coló. Convirtamos esa debilidad en una fortaleza, saquemos al bicho de ahí y volvamos a estar como estábamos antes. En el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que trato de compartir. Porque es bueno para nosotros. Es bueno para mí. El enemigo me ataca todos los días. Yo calculo que a vos también. Calculo que todos los días vienen palabras, pensamientos, vienen noticias, vienen vencimientos, vienen cosas que se generan en la familia, cosas que se generan en el trabajo, cosas que se generan en la misma iglesia. Es un montón de cosas. Y algunas no nos hacen nada y otras nos calan hondo. Bueno, la que te cala hondo es tu debilidad. Trabaja ahí. Porque si no te cala hondo es porque estás fortalecido ahí. El tiempo no cura las heridas. ¿Viste que dice el tiempo lo cura todo? El único que las cura es Jesús. Es el único. El tiempo no cura nada. Adormece. El tiempo hace que yo en un mecanismo de defensa no me acuerde. Hasta que me acuerde algún día. Y vuelve a doler igual que la primera vez. Pero Jesús sana. Es el único que puede sanar. ¿Qué puedo hacer entonces? Ser como hizo Josué con su líder espiritual, con Moisés. Hay que pegarse. Y no estoy hablando de que usted se tiene que pegar a mí. Péguese a Jesús. Porque si usted se pega a Jesús, no va a tener ningún problema en estar de acuerdo con lo que digamos nosotros los pastores. No tiene ningún problema, porque usted está pegado a Jesús. Josué, al igual que el pueblo, aplaudían los éxitos de Moisés. Jehová está con Moisés. Jehová le habla a Moisés. Ahí viene Moisés. Yo imagino esto. Están todos sentados en las carpas, en las tiendas. Aparece Moisés. Todos se ponían de pie. El líder, ese que un día dijo, yo no sé hablar. Todos se ponían de pie. Por respeto, por amor. Algunos dicen que amaban más a Aarón que al mismo Moisés. Porque como Aarón era el que sacrificaba por los pecados, la gente más común tenía más trato con Aarón, que era el sacerdote, que con el mismo Moisés. Porque Moisés estaba en oración, escuchando a Dios. Cuando murió Aarón, hubo mucho llanto del mismo pueblo. Moisés era menos visible. Entonces todos aplaudían el éxito de Moisés. Todos aplaudían en un buen sentido, ¿no? Pero Josué no conocía solo al líder. Josué conocía al hombre, al que fallaba, al que se enojaba. Porque Josué no se despegaba. Amados, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si hay algo bueno, pégate a eso bueno y bancate las locuras del hombre. Bancate al pastor. Porque es lindo decir, ¿cómo? Vení a mi iglesia, no sabés los mensajes que tiene el pastor. Sí, pero los mensajes, después todo lo otro de tu pastor no te lo bancás. En esta iglesia y en las iglesias del planeta hay que bancar al hombre. Y Josué lo bancó. Él conocía las locuras de Moisés. Las conocía. La Biblia no te lo dice exactamente, pero mira, vamos a leer unos versículos y vas a decir, che, sí, conocía todo. Entonces la gente va a aplaudir tus logros, va a aplaudir tus cosas, pero va a haber alguien que realmente te quiere, que te va a seguir amando cuando vos se te salte la chaveta. Te va a seguir bancando, te va a seguir amando, va a seguir al lado tuyo. Los demás se van a ir porque ellos son aplaudidores, nada más. Pero el que te banca, te va a respetar, se la va a bancar, va a estar con vos, en las buenas y en las malas, porque te banca, no te va a traicionar. Por eso es que recibe el legado. Por eso es que muere Moisés y sigue Josué. Mirá lo que dice la Escritura. Éxodo 33:11. Mirá si Josué no tuvo que de sus debilidades también encontrar fortaleza, porque él no lo sabía, pero después condujo él el pueblo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, Moisés se iba a la casa a dormir. Josué se quedaba en el tabernáculo, porque al otro día venía su líder. Vos decís, pero tanto era, lo dice ahí.
Pero Josué, el joven Josué, hijo de Num, su siervo, su servidor, o sea que lo servía en el servicio a Dios y estaba con el hombre, porque quería aprender, porque tenía muchas debilidades. Por eso le digo, yo no me estoy comparando con Moisés, ni tampoco estoy diciendo que usted es Josué. Digo, pégase a Jesús. Si usted arregla con Jesús, no va a tener ningún problema en aguantarme a mí. ¿Qué problema va a haber? Si usted está de acuerdo con Jesús, ¿no va a estar de acuerdo con los hijos de Jesús? Así funciona. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces acá estamos viendo a alguien que se pegó a su líder. Aun cuando el líder se iba a dormir, él se quedaba esperándolo. De hecho, hemos leído alguna vez como mínimo lo hemos leído, que cuando Moisés subió al monte y el pueblo empezó a andar en desenfreno, en fiestas, ¿quién estaba al pie del monte? Josué. Y la gente hace un becerro de oro porque dice, no, el líder se murió, no vuelve más, nos dejó. Vamos a hacer un becerro de oro. 40 días pasaron. Josué estaba ahí clavado. Él dijo, yo hasta que alguien no me diga qué pasó, o vuelva el líder, yo de acá no me muevo. Y no se movió. Y el que sí se movió y siguió al pueblo fue Aarón. Fue Aarón. Siendo que Dios había dicho, tu hermano Aarón es elocuente, él sabe hablar, yo te lo pongo que te ayude, pero fue uno de los primeros que se bandeó. Sin embargo, el joven Josué, que era un servidor, él se plantó porque había entendido cómo encontrar fortalezas en medio de la debilidad. Éxodo 24:3 vuelve a decir que es servidor. Y otra vez, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Implica, no solamente recibía órdenes de Moisés, viajaba con Moisés, dormía al lado de Moisés, estaba presentes en esos momentos clave. Cuando Moisés golpea la roca, Dios le dice, hablale a la roca para que saque agua y dale de beber al pueblo. Moisés está enojado, está frustrado, está re enojado. ¿Quieren agua? Tomen agua. Agarra la vara y le pega. Dios, que es tan hermoso, lo respalda. Sale agua de la peña. Dios le dijo, anda y hablale a la roca y la roca va a brotar agua. Moisés está tan frustrado, tan enojado que va y dice, ¿quieren agua? Tomen. Quería demostrar el poder. Golpea. Dios, que es tan amoroso, tomen agua. Saca el agua. Después lo llama aparte y dice, no me servís más, porque no me honraste. ¿Quién estaba viendo todo eso? Josué, si nunca se apartaba de él. Lo dice, nunca se apartaba del lado. O sea que estuvo Josué cuando Moisés subió al Sinaí. Josué cuando bajó resplandeciente. Josué cuando golpeó la roca. Josué cuando se abrió el mar. Josué abajo mirando a su líder cuando le levantaban los brazos. Él conocía al hombre, al loco Moisés y al líder. Y no lo juzgaba. Él aprendía. Cuando le toca el tiempo de irse, Dios hace lo que tiene que hacer, se lo lleva, Moisés se despide, se va caminando, se va porque Dios se lo va a llevar. Él se despide, chau, se va, y Dios se lo llevó, no se lo vio más. Acto seguido arranca el libro de Josué y se le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Por qué se le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto? Josué lo iba a esperar como lo esperó siempre, porque Josué lo vio irse. Dijo, yo me quedo acá como las otras veces. Tuvo que venir el mismo Jehová y decirle, no lo esperes más. Mi siervo Moisés ha muerto. No lo busques más. Ahora mi historia es con vos. El legado. Ahí comienza el legado. Para ser un buen primero, hay que ser un buen segundo. Éxodo 32:17. El becerro de oro. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Viene Moisés bajando del monte. Josué lo ve. Moisés dice, ¿qué está pasando? Josué mira para allá, alarido de pelea, claro, estaban todos desenfrenados. Baja Moisés con las tablas que le había dado Dios, agarra las tablas, las tira arriba del becerro, hace un desastre, se pudre todo. Josué en ese momento ve bajar a su líder con respuestas de Dios en su mano, escrita con el dedo de Dios. En el mismo momento mira para el otro lado, ve el caos. Vuelve a mirar a su líder y lo ve enojado. Que su líder agarra las tablas y las tira y empieza a hacer es un problema, realmente es un problema, un hecatombe. El mismo Moisés agarra y dice, pónganse del lado mío los que quieran estar con Jehová y los que no, pónganse de aquel lado. Y Aarón, que había hecho el becerro, empieza a mirar, se da cuenta, tiene un hilito de luz y se va al lado de Moisés y se queda ahí, al lado de Moisés. Se abre la tierra, se los tragó a todos. Josué lo vio al líder y lo vio al hombre. Yo quiero ir ahora un paso más.
no quiero centrarme en mí, quiero centrarnos en todos nosotros. Vos me ves a mí y vas a ver mis errores, no me critiques, pero vas a ver a mis hermanos que pasan acá adelante y vas a ver sus errores, no los critiques. Nosotros también vemos los errores, por lo menos yo me quedo callado. Todos vemos los errores de todos, pero conozcamos al hombre. También veamos que en cada uno de nosotros se está formando un ministro, en todos nosotros se está formando tal vez un líder, pero atrás hay un hombre. Conozcamos, démonos la oportunidad de conocer al hombre, con sus errores, con sus fallas, con sus frustraciones. También aplaudamos sus éxitos, pero peguémonos unos a los otros, peguémonos a Jesús, seamos hombres maduros para poder vencer nuestras debilidades, porque nuestras debilidades nos están dejando todos los días un poquito más solos. Todos los días nuestras debilidades nos dejan un poquito más apartados del grupo. No, ¿qué estás diciendo? Sí, porque venimos a la iglesia y no conectamos. La gente va a sus iglesias y no conecta. La gente conecta más con sus amigos del mundo que con sus propios hermanos. Conecta más con un jefe. Cuando el jefe le dice, che, vení, no te veo que estás rindiendo tanto. ¿Te pasa algo? Sí, me pasa esto, me pasa el otro, me pasa el otro. Al jefe le cuenta todo. El jefe no le va a responder nada. Pero a veces llega a la iglesia, ¿cómo estás? Bien. Es una locura. Es una locura, pero por donde lo veas es una locura. Es lo que el Señor me ministró en mi corazón para compartir con la iglesia, porque la iglesia no es que está en pecado, pero la iglesia, uno se cansa, uno está abatido, cansado. Hay tantas cosas que pasan durante todo el tiempo que te cansa, y es normal eso. Y uno quiere avanzar, y vos lo dijiste recién, muchas veces vengo sin ganas. Vos no tenés problema ni con la iglesia ni con Jesús, pero ¿por qué no tenés ganas? Por todo lo externo, adormecido. Y el otro tampoco tiene ganas, Pero vos decís, pero ¿tenés un problema con la iglesia? No, no tengo problema. ¿Y con Jesús? No, si yo oro en casa. ¿Pero por qué no tenés ganas? Lo externo, las debilidades. Entra, somos permeables. Entra. Nos debilita. Vayamos con todo. Último punto. En medio de todo esto que nosotros estamos viendo, que tenemos que pegarnos a Jesús, que tenemos que convertir nuestra debilidad en una fortaleza, en ese trabajo, en ese ejercicio, tenemos que usar, hay una palabra que tenemos que utilizar que se tiene que convertir en un acto. Amabilidad. La amabilidad es una semilla que hay que plantarla. Porque yo voy a ver el error en vos vas a ver el error en mí, pero nadie nos mandó a nosotros a criticar ni a juzgar, sino a ser amables y a ser amadores unos de otros. Ámense los unos a los otros. Bien, es difícil a veces amar a alguien que no se deja amar mucho, pero podemos ser amables. Y la amabilidad es una semilla que hay que plantarla. Y todos nosotros, absolutamente todos, primero yo, sabemos en qué lugar nos necesitan. Ahí hay que ser amables. Así como sabemos cuál es nuestra debilidad, sabemos en qué nosotros deberíamos ser más fuertes, también sabemos que la amabilidad es una semilla que hay que plantar y también sabemos dónde nos necesitan y dónde no. En donde nos necesitan, ahí hay que ser amables, ahí hay que plantar la semilla. Cuando plantamos esa semilla veremos cómo alegramos el alma de alguien más. Cuando vos ayudás a alguien, cuando le pones el hombro a alguien y decís, che, caminemos juntos, sé que me necesitas, lo entiendo, no necesito que me lo digas. Hay una situación y puedo estar ahí. Planto esa semilla. No se olviden que esto es la ley de la siembra y la cosecha. Y nosotros tenemos que cosechar. Vamos a cosechar. Solo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Por eso hay que sembrar amabilidad. Lo profundo sería sembrar amor. Lo lógico sería el amor, porque el amor es el que todo lo puede, todo lo sufre. Es el amor de Dios. Deberíamos amarnos los unos a los otros. Bueno, yo entiendo que hay cosas que no permiten que nos amemos realmente con el amor de Jesús. Que hay gente con la que vos vas a amarte y hay gente con la que no te vas a amar tanto. Y no tiene que ver con que lo odies ni con que... No tiene que ver con eso. Hay gente que se ama más y hay gente que se ama menos. Pero podemos ser amables. En el transcurso que yo voy convirtiendo mis debilidades en fortalezas, puedo ser amable con todos. Puedo usar esa amabilidad. Y esa es una semilla que voy plantando. Porque es como si fuera lo que se ve en internet, la cadena de favores. No sé si lo vieron alguna vez. La amabilidad funciona más o menos así. Che, este tipo no tenía nada que ver conmigo y me ayudó en un momento que yo la verdad que no esperaba. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y voy a devolver el favor, voy a ayudar a alguien yo también.
Y empezás a ser amable aunque nadie te lo enseñó. Cuando usted sube al colectivo y está apurado, lo único que hace uno es sacar el boleto, si se puede sentar se sienta y está mirando al chofer, a ver si no se apura y mira cuánto falta y está enfocado en que tiene que llegar y mira el reloj y manda mensajes, estoy llegando. Pero al siguiente día sube al mismo colectivo con tiempo. Cuando subís con tiempo te sentás, empezás a mirar a uno, al otro, y el otro que por ahí tiene las medias distintas. ¿Por qué te das cuenta de todo eso? Porque tenés tiempo, porque vas relajado, vas tranquilo. Así estamos en la vida. En la vida estamos tan apurados, tan cargados, tan perturbados que no podemos ver. En el caso que nos cuenta nuestra hermana, que hay alguien que tiene algo en el alma. Pero cuando andamos en paz y andamos tranquilos, podemos llegar a darnos cuenta por las ventanas del alma que algo pasa. Y podemos hacer una pregunta, o no, eso ya es nuestro. Entonces les digo, la amabilidad es una semilla que hay que plantarla. Si no plantás esa semilla, se pudre. Viste que en la iglesia te dicen, ponga su semilla, pero está hablando del alfolí. No. La amabilidad es una semilla que se planta. Todos nosotros sabemos a dónde nos necesitan. Está en nosotros si queremos ir o no y ser amables. Todos nosotros sabemos dónde está nuestra debilidad. Mientras convierto mi debilidad en fortaleza con Jesús, soy amable. Mientras yo me doy cuenta que soy amable y soy intencional, estoy sembrando. A la larga voy a cosechar. Todo eso lo podemos hacer mientras estamos débiles. Eso es algo que lo podemos hacer. Yo me resisto a creer que el Evangelio es solamente venir y contar historias bíblicas y decir qué grande Pedro, qué grande Pablo. Pará, ¿y nosotros dónde estamos parados? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, hoy podemos ser amables. Hoy podemos empezar a enfocarnos en que se nos pianta la chaveta enseguida. Hoy podemos enfocarnos en que la verdad que tenemos, como dije hace un rato, ojitos vagabundos. Hoy podemos enfocarnos realmente en que lo único que nos importa es el dinero. Hoy podríamos darnos cuenta que lo único que nos importa somos nosotros mismos. Y vaya que son debilidades. Y las podemos arreglar con Jesús. Siempre estamos hablando porque en los tiempos bíblicos, amados hermanos, estos son tiempos bíblicos. El mismo Señor nos habla y nos dice, habrá hombres amadores de sí mismos. No les importa nada. Es como un narcisista que a él no le importa si lo aman o no lo aman. El narcisista no le importa si lo aman. A él lo único que le importa es que lo validen. El narcisista no le importa si lo ama la esposa o no lo ama. Él lo único que le hace sentir bien es que todo lo que él dice se haga, tal y como él lo dice. Entonces en la iglesia tenemos gente, ministros, personajes, que no aman tanto. Ellos quieren que los vean a ellos, cómo ellos manejan la espada, cómo ellos muestran lo que saben. Yo lo que digo es, estamos todos rotos acá. Y se está notando. Convirtamos nuestras debilidades en fortaleza. Primero yo. Y después el que le quepa el poncho que se lo ponga. Pero esto es en un acto de amor. Para que esto siga funcionando. Para que nosotros sigamos funcionando. Para que podamos ir por la vida como en ese colectivo con tiempo. Para que podamos ir por la vida sembrando esa semilla de amabilidad, aunque los demás no lo merezcan. Pero todos nosotros sabemos hoy dónde caería bien nuestra ayuda. Vayamos, hagámoslo y ahí vamos a estar. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad, me haces fuerte. Me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte.